Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por estar presentes. Muchas gracias. El día de hoy les voy a presentar a la maestra que estará a cargo el día de hoy. Es la maestra Daniela del Carmen Vera Barría. Ella es egresada de la maestría en Ciencias Criminalística por la Universidad Norbert Wiener. Tiene una especialización en lengua de señas peruana, nivel básico para la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Abogada por la Universidad Nacional de Ucayali. Tiene un bachiller en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Estudiante destacada con reconocimiento académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, egresada del Centro de Idiomas, certificada por British Council IDP y Cambridge Assessment English a través de la Asociación Cultural Peruana Británica. Ponente internacional en el segundo Congreso Internacional en Ciencias Forenses, así como pasantía internacional, primer Congreso Internacional de Ciencias Forenses, pasantía internacional en técnicas de litigación en juicio oral, pasantía internacional en destrezas en litigación oral en materia penal. Curso de alta especialización en procedimiento administrativo sancionador, así como una amplia experiencia laboral. Así que, sin más preámbulos, maestra, el tiempo es suyo. Dale, activo el micrófono. Un momento, por favor, gracias. ¿Ya puede activar su micrófono, maestra? Sí, maestra, muchas gracias. Ahora sí. ¿Me escuchan todos bien? Sí, Lo perfecto. Por ahí, escuchamos. manitos. Perfecto, sí. Pues sí, claro, el tiempo es algo que nos va a faltar con este tema tan bonito. Así que voy a empezar de una vez a proyectar el material que tenemos acá. Y vamos a empezar siempre, a mí me gusta empezar siempre las clases de lógica y argumentación con una frase que nos capte, que nos atrape, que nos convenza de por qué este tema es tan importante, ¿no? Y les presento pues esta frase tan impactante que dice: quien domina la lógica jurídica, domina el arte de ganar sin gritar. ¿Sí? No tenemos que levantar la voz para imponer nuestro punto de vista y para tener la razón, porque aquí estamos para eso, ¿no? En este curso van a aprender ustedes cómo convencer, qué herramientas vamos a utilizar para que un argumento no sea solo un argumento de defensa o un argumento acusatorio, sino para que éste tenga el peso de convencimiento que se requiere. Entonces, continuamos. Hay que tener en cuenta por qué la lógica y la argumentación jurídica se han aplicado y se han venido aplicando de manera
pues por así decirlo, solamente lo escuchamos que se aplica, pero no sabemos cómo es que se está aplicando, ¿sí? La lógica jurídica es una herramienta esencial para el razonamiento y decisiones jurídicas. El problema es que nunca nos han enseñado cómo pensar. Nos dicen, bueno, tengamos una posición sobre algo y con eso es suficiente para defenderla. Y no es así. El pensamiento crítico requiere una estructuración, requiere una preparación, requiere entrenamiento, requiere entrenar nuestra mente. Así como para levantar un peso fuerte necesitamos preparar nuestro cuerpo, para tener la agilidad mental de argumentar de manera lógica hay que entrenar nuestro cerebro. Y eso viene con la práctica. Y ahora vamos a ver unos ejercicios muy bonitos de cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a proyectarnos ese momento y a sentir que nuestro cerebro empieza a funcionar de esta manera. Así que acá, en la lógica jurídica y la argumentación, vamos a aprender el arte de tener razón, el arte de cómo pensar críticamente. Tenemos, el razonamiento es la base de toda actividad profesional, ¿verdad? Porque implica tomar decisiones, juicios y hacer diagnósticos. Sin embargo, pues resulta imprescindible incorporar herramientas de la lógica proposicional al análisis de los discursos y razonamientos jurídicos para poder identificar la cientificidad del argumento, ¿sí? La lógica proposicional permite formar razonamientos mediante proposiciones y operadores lógicos, facilitando ¿qué? La evaluación de la validez. ¿Sí? Porque las proposiciones tienen un valor de verdad. Nosotros vamos a definir qué tan cierto y qué tan falso es. Entonces, como nos permite formalizar estos razonamientos, nos permite encontrar proposiciones que podemos darles valor de verdad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la argumentación jurídica. ¿Qué tenemos? La argumentación jurídica combina la lógica que vamos a aprender, la interpretación normativa, lo que dice nuestro código, y luego los elementos retóricos, que es una cosa bien, los elementos retóricos emotivo, cómo hablarle a un juez, que también no hay que olvidar que es una persona, que es humano, ¿verdad? Entonces, esta clase va a desarrollar ambos conceptos por separado y luego va a integrar su aplicación conjunta. Con la finalidad de demostrar cómo la lógica puede fortalecer la estructura de un razonamiento jurídico y evitar errores que comprometan la justicia, ¿sí? Entonces, tenemos que, para que quede esto bien claro, usamos la lógica para pensar bien y la argumentación para convencer bien. Entonces, es una combinación que nos va a garantizar el éxito, ¿sí? Pensar bien, convencer bien. ¿Qué más tenemos? Pero doctora, usted me habla de lógica proposicional, eso lo ven los matemáticos, que las tablas de verdad. No, 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 eso no se aplica acá. Entendamos bien qué es una proposición. Si bien es cierto, nosotros vemos las tablas de verdad como verdadero, falso, verdadero, tenemos operadores lógicos que yo no entiendo, que son imágenes son operadores matemáticos. Las proposiciones son enunciados. Son enunciados que tienen valor de verdad. Entonces, si hablamos de enunciados, estamos hablando de oraciones ciertas o falsas, entonces estamos hablando de argumentación, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a plantear en una proposición? Una idea, y esa idea va a tener que ser debatida, y ese debate le va a dar carácter de cierto o falso. Entonces, tenemos que la lógica proposicional es una rama de la lógica formal que estudia la forma en la que se combinan proposiciones. ¿Por qué queremos combinar proposiciones? ¿Por qué queremos combinar oraciones? Porque queremos construir un razonamiento válido, ¿verdad? Trabaja con enunciados que pueden ser verdaderos o falsos y con operadores que permiten establecer relaciones entre ellos. Entonces, una proposición que es un enunciado que puede ser verdadero o falso. No ambas cosas al mismo tiempo, verdadero o falso. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? El imputado estaba en el lugar de los hechos. Es una afirmación y esa afirmación se puede traducir a una proposición. ¿Cómo la podemos representar? Con una letra. P. P1, proposición 1.
o le podemos poner una letra R, por así decirlo, una constante. Entonces, es una frase que se puede comprobar si es verdad. Ya hemos visto que la lógica proposicional es la rama de la lógica formal, ¿no? Que se relaciona con las proposiciones. Esto lo podemos traducir al lenguaje simple como que es un juego de reglas para conectar frases de forma lógica. O sea, yo tengo una idea aquí y tengo otra aquí. ¿Cómo hago para conectarlas y que suene como un razonamiento concreto o completo? Tenemos para esto ciertas reglas que debemos seguir. Y para esto tenemos que dominar y entender los principios de la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué, maestra? ¿Por qué tenemos que aprendernos los principios de la lógica? Si al final cuando yo escribo, escribo bien bonito y me sale muy bien y yo le muestro eso a mi mamá y mi mamá dice que está lindo. Sí, pero para darle carácter científico a nuestro argumento, porque sí yo me he encontrado muchas veces en la práctica que cuando eh, decimos nuestros argumentos, yo estoy en la defensa por ahora, cuando decimos nuestros argumentos de defensa, bueno, pues se trata de minimizar el argumento del abogado diciendo, son meros argumentos de defensa. Entonces la otra parte va a decir, solo dice lo que necesita decir a favor suyo. Y nosotros, si dominamos este tema, vamos a poder ser capaces de decir, no, estoy diciendo esto con base científica, porque he aplicado principios científicos de la lógica. ¿Y cuáles son? Uno, principio de identidad. Una proposición es igual a sí misma. Entonces, yo tengo por aquí un POSIT y este POSIT es igual a sí mismo. Acá tengo otro POSIT y este POSIT tiene las mismas características que este otro, pero podríamos afirmar que este es igual que este. Por favor, yo quiero que esta clase sea un conversatorio, no quiero conversar acá solita. ¿Quién me ayuda? Participen, por favor. ¿Este POSIT es igual a este? ¿Quién me responde? Participemos. Bueno, vamos a más adelante a hacer unas prácticas para que se animen más a participar. ¿Por qué este POSIT no puede ser igual a este? Vamos, Rodrigo Alvarado, contéstame por qué este POSIT no puede ser igual a este. Ya, se ven igualitos, pero ¿por qué no pueden ser iguales? ¿Sí? ¿Podemos darle paso a Rodrigo Álvaro para que conteste? Maestra, ¿podemos prender el micrófono? ¿Podemos hacer esto más dinámico? Licenciada, disculpe. Bueno, vamos a continuar y al final entonces. ¿Sí? Perfecto, Bueno, sí. Dígame, doctor, ¿por qué no pueden ser iguales? muy buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Muy buenas tardes a todos los, ¿cómo se llama? Toda la auditoría, a todos los compañeros que nos ven vía virtual. Pues yo diría que no, cabalmente, como usted indicaba, desde el punto de vista de la ¿Tenemos conexión? ¿Perdimos conexión? ¿Cómo estamos? ¿Yo soy la única que no lo escucha o se cortó la comunicación? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir participando, por favor. El principio de identidad. Sí, bien es cierto, como nos decía el colega, ¿no? Es cierto, en base a la lógica, este no puede ser igual a este. Tiene las mismas características, tiene el mismo color, tiene la misma forma. Tal vez no tiene lo mismo escrito adentro, pero en su composición son lo mismo, ¿verdad? Pero no ocupan el mismo lugar en el espacio. ¿Se entiende? Son cosas diferentes, tienen las mismas características, pero este es igual solo a él mismo y este otro es igual solo a él mismo. No los voy a aburrir con la lógica porque creo que la lógica todos en algún momento lo hemos llevado y dominamos los principios. Y si no, hay que practicar porque esto le va a dar la base científica a nuestros argumentos. Entonces, principio de identidad. P es igual a P, no a Q, por más que se parezca. ¿Sí? Tenemos también el principio de no contradicción.
Una premisa puede ser verdadera o falsa. P, si vemos en las diapositivas, P y no P. No puede ser, acá adelante está el no en negativa, no puede ser no P y sí P. ¿Se entiende? O verdadero o falso. Estamos entendiendo un poquito, porque esto tiene un poquito de trampa, ¿sí? Es una proposición, puede ser solo verdadera o falsa. No puede ser ambas cosas a la vez, en el mismo contexto y en el mismo tiempo. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Como el que tenemos acá. El imputado estaba en el lugar de los hechos. Lo vamos a traducir a las premisas. El imputado estaba en el lugar de los hechos. ¿Verdadero o falso? Solo puede ser verdadero o falso. No puede estar y no estar a la vez en el mismo contexto y en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿verdad? O estaba o no estaba. Y eso nos lleva al tercer principio, el principio del tercer excluido. Estaba o no estaba. Y no cabe una tercera opinión. No, medio estaba, que tenía una pierna adentro y la otra afuera. No, no hay términos medios. No hay medias verdades ni medias mentiras. ¿Sí? Entonces, si ya hemos aplicado el segundo principio, que es el principio de no contradicción, o es verdadero o es falso, entonces pasa automáticamente a validarse el tercer principio del tercer excluido. No puede ser medio verdad o medio falso. No hay una tercera opinión. ¿Sí? De eso se trata la lógica, que tengamos que identificar el argumento como verdadero o falso, no a medias tintas. Y eso nos lleva al último principio, la razón suficiente. Todo juicio debe estar fundado en una razón lógica. O sea, no podemos entrar en un debate con una oración que no tiene razón lógica. Entonces, por ejemplo, yo no voy a abrir un debate de ponernos a discutir acá a favor y en contra quién cree que mañana va a llover dinero. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser la razón lógica, estar en base a la razón. Los debates se deben dar en base a cosas en los que uno pueda debatir a favor o en contra. ¿Qué más tenemos? Uy, los principios de la lógica tenemos acá para pasar todo el día hablando de esto, pero vamos a avanzar porque quiero que ustedes vean cómo voy a conectar esta lógica y estos conectores lógicos a la argumentación jurídica. Y acá pasamos a los conectores lógicos. Los conectores lógicos son lo que ustedes ven que adornan a las letras. Sí se ve porque tenemos P y Q, pero vemos unas cositas en medio, ¿verdad? O antes de la P también hemos visto ahí una linecita. ¿Se nota? Entonces, esos son conectores lógicos. Es lo que nos permite conectar una idea con otra. P es una proposición, Q es otra. Y para que la lógica funcione, necesitamos aplicar conectores lógicos. Los conectores más simples que he puesto hoy para que se entienda la idea y las que vamos a ver más comúnmente son, por ejemplo, la negación. Tenemos una premisa y ponemos este pequeño adorno al lado izquierda que significa no P y estamos contradiciendo P. Ahora, no porque digamos no P quiere decir que la oración es falsa. ¿Se entiende? Porque el valor de P puede ser verdadero. Si yo digo en una oración, este gancho es marrón, la preposición será verdadera. Entonces, si no P y la proposición es verdadera y yo le pongo no, se convertirá en falsa. Pero si yo digo en la preposición está en negativo y digo, este gancho es verde, entonces mi preposición es falsa. Y si yo le pongo no al entonces, no solo las preposiciones verdaderas pueden negarse, también las falsas. Y las falsas al momento de negarse se vuelven verdaderas. ¿Qué más tenemos? La conjunción. La conjunción nos sirve para juntar ideas. Este gancho es marrón y la Q podría ser sirve para coger el pelo. Entonces, para yo conectar esas dos oraciones tengo que utilizar la conjunción. Este gancho es marrón y sirve para coger el pelo. Pero ambas tienen que ser verdaderas porque si no, no están dentro de los principios de la lógica y no puedo yo seguir argumentando qué cosas o qué características tiene este objeto si las oraciones no son verdaderas, ¿verdad? Por eso es conjunción, porque incluye cosas. Y si la primera oración es verdadera, tienen que incluirse más preposiciones verdaderas. Tenemos después la disyunción o la o exclusiva, ¿sí?
Entonces, la o exclusiva nos dice que al menos una de las preposiciones es verdadera. Entonces, yo puedo decir, esto es un gancho o es un helado. Una de ellas será verdadera y la otra será falsa, ¿verdad? Entonces, para que funcione la disyunción, una al menos tiene que ser verdadera. Tenemos la condicional. La condicional es la consecuencia que sigue aquella. Tenemos si P, entonces Q. Si yo aprieto aquí, el gancho se abre. ¿Sí? Entonces, una es causa y la otra es efecto. Es la consecuencia de otra. Esto parece tan sencillo, pero a veces nos encontramos con resoluciones o argumentos que no siguen estas lógicas. Es increíble. La bicondicional es sí y solo sí. Sí, solo si yo aprieto esto, se abrirá el gancho. Si no, no. ¿Verdad? Facilito. Son conectores que unen frases para formar ideas complejas. Complejas no es difícil, es compleja, es completa. Nos sirve para describir ideas complejas como resoluciones, como argumentación en un auto de prisión preventiva. Este tipo de cosas se deben usar en las resoluciones, en los autos, en las preparaciones de las teorías del caso de ambas partes y debe usarse los conectores lógicos para armar ideas complejas. Tenemos un ejemplo de preposiciones. Esta es la parte más divertida. Vamos a aplicar esto a la realidad. Tenemos la primera preposición, P. El imputado estaba en el lugar de los hechos. Segunda proposición, Q. La víctima murió por arma de fuego. Estas cosas, estas preposiciones que le vamos a dar un valor de verdad, se pueden sacar nosotros, podemos sacarlos de la investigación, de los actuados. Leemos y empezamos a sacar verdades ya comprobadas, ¿verdad? Entonces, empiezo a sacar verdades comprobadas y ya me aseguro de que esta proposición tiene un valor de verdad ya establecido. Entonces, la puedo conectar con otras proposiciones con valores de verdad que necesito averiguar. Y eso le da peso a nuestro argumento. Entonces, yo quiero juntar estas dos preposiciones. Y dice, el imputado estaba en el lugar de los hechos y y la víctima murió por arma de fuego. ¿Sí? Así se construyen argumentos, juntando preposiciones. Esto es un pequeño ejemplo, pero las preposiciones por decir las acusaciones son conjunto de preposiciones y si se dan cuenta, algunas son tentativas y usan más la retórica. Pero ¿qué vamos a decir? No, que la retórica es un adorno, solamente se utiliza para convencer al corazón del juez. Sí, pero puede que un argumento de retórica no convenza, pero tal vez 10. Tal vez un argumento lógico con 5 argumentos retóricos. Entonces, eso le da peso a nuestro argumento. ¿Qué más tenemos? Las tablas de verdad. Acá tenemos acá ya he puesto un ejemplo solo de la condicional con la condicional, no la bicondicional, solo la condicional. ¿Por qué? Porque generalmente vemos esto, ¿no? El ejemplo más claro es nuestro dispositivo normativo. El que mata a otro. Si matas, si P, entonces Q. Entonces te aplica una pena. ¿Se entiende? La mejor forma y el mejor ejemplo de lógica proposicional aplicada netamente es nuestro dispositivo normativo, nuestro código penal o nuestro código civil, ¿no? Regula comportamientos y hechos como proposiciones y pone consecuencias. Entonces es una proposición lógica con un operador lógico de condicional, ¿sí? Si matas, entonces te castigo, ¿sí? Entonces, esta es la tabla de verdad de la condicional. Solo es falsa cuando se promete algo y no se cumple. Entonces, si yo abro este gancho, entonces, si yo aprieto acá, entonces se abre. Pero ¿qué tal si no se abre? Entonces no se cumple la tabla de verdad, ¿no? Solo si se promete algo y no se cumple, solo en ese caso la consecuencia será falsa y nuestra hipótesis o nuestra proposición será falsa. Tenemos acá las tablas de verdad. Bueno, un poco complicado si lo vemos así, ¿no? Pero en realidad esto traducido a nosotros ponernos a leer cualquier tipo de argumentación, cualquier libro o en una conversación incluso, podemos tratar de hacer este trabajo mental, de agilizar nuestra mente y ver si un amigo me está diciendo, sí, luego me fui al banco y me robaron. Entonces me fui al banco y salía con mi teléfono en la mano, no me di cuenta y me robaron, me está contando. Entonces
nosotros en la cabecita debemos hacer este ejercicio de manera inconsciente. Sí, si no se hubiera ido, entonces no le hubieran robado. Y empiezo a pensar con proposiciones lógicas. P, Q, R, eso. Entonces, así podemos identificar las tablas de verdad. ¿Y cómo funcionan las tablas de verdad? Tenemos al lado izquierdo P y al lado derecho, al lado de la P, la Q, ¿verdad? Esto vamos a imaginarnos que tiene una proposición, un enunciado que representa cada letra. Entonces, tenemos que ponernos en todas los escenarios. Y para eso tenemos que hacer las posibles combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Y empezamos a poner P. P tiene un valor de verdad al inicio, ambas, y luego al final 2 falsas. Y Q tiene un valor de verdad, al inicio verdadero, luego falso, luego verdadero, luego falso. Y así conseguimos, ¿qué cosa? Las 4 combinaciones. Cuando P y Q son verdaderas, cuando P es verdadera y Q es falsa, cuando P es falsa y Q verdadera, y cuando ambas son verdaderas. ¿Se dan cuenta que se han puesto en las 4 posiciones? En los 4 escenarios. Los 4 escenarios, ¿cuáles son? De posibles combinaciones. ¿Sí? Vemos si ambas son verdaderas, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, si la segunda es verdadera, si la primera es falsa y la segunda verdadera, o si ambas son falsas. Entonces nos ponemos en los 4 escenarios de nuestra preposición. ¿Para qué es esto? Esto es un ejercicio científico de descarte de hipótesis. Nosotros, si dominamos esto, podemos armar argumentos lógicos y poder identificar cuál de ellos tiene más fuerza, cuál de ellos tiene más valor científico y va a sustentar nuestra teoría del caso, nuestra argumentación. Entonces, empezamos a relacionar estas ideas. Si presento esta pericia, entonces voy a conseguir este valor probatorio. ¿Sí? Empezamos a analizar esto. Y esos valores de verdad los debemos traducir en las tablas de verdad, como vemos, no Q, entonces, no P, entonces Q. Y empezamos a ver cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Y empezamos a ver, mira, acá encontré solamente un argumento verdadero. En todas estas interacciones de estas proposiciones, solamente cuando no P, entonces verdadero, y Q verdadero, solo cuando ambas son verdaderas, yo voy a conseguir un argumento verdadero. No quiere decir que los falsos no los podamos usar, pero ahí vamos a aprender a utilizar la retórica para darle fuerza, pero siempre con la cabeza pensando de que el argumento que nos da más validez científica es aquel que utilizando las tablas de verdad me da un valor de verdad cierto, porque ese va a ser mi respaldo del resto del argumento. ¿Qué más tenemos? Ahora pasamos a la argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es el proceso mediante el cual se justifican decisiones, interpretaciones o posturas jurídicas a través de un razonamiento estructurado. ¿Qué involucra? Involucra la lógica formal, que acabamos de verla, también involucra la acción normativa, o sea, hay que evaluar nuestro dispositivo legal, y la valoración probatoria. Esto le va a dar peso a nuestra argumentación jurídica. Pero va a haber una cosita más que necesitamos agregar, que es la persuasión. La persuasión. Entonces, un proceso de construir y justificar decisiones legales se deben utilizar. Debe combinar razonamiento, interpretación de leyes y lenguaje persuasivo. Es como, decimos acá, explicar bien por qué tú tienes razón. ¿Sí? Por eso les decía que acá vamos a aprender el arte de tener razón. Es poder explicar bien por qué tienes la razón. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero hay que identificar que la argumentación jurídica tiene componentes. Premisas fácticas. Son los hechos que se aceptan como cierto. Las premisas fácticas, a diferencia de los supuestos de hechos fácticos que sabemos como abogados, los supuestos de hechos fácticos son los hechos que pasaron, ¿no? Lo que pasó probablemente. Pero los hechos que se aceptan como ciertos, las premisas fácticas en la argumentación jurídica, nosotros tenemos que buscar argumentos o premisas o proposiciones en la acusación, en el auto, en lo que vayamos a analizar que se hayan tomado como ciertas, que ya sea un acuerdo entre las 3 partes, porque el juez también está ahí, de que ya son premisas ciertas. Tenemos también las premisas normativas, lo que dice el código. Lo que dice el código no se puede cambiar, pero sí se puede interpretar de varias formas. Pero como son normas legales aplicables, vamos a dejarlas ahí.
Y tenemos la inferencia lógica. La inferencia lógica es este ejercicio de subsunción que hacemos los abogados cuando tratamos de hacer concordar los supuestos de hecho fáctico con los supuestos de hecho jurídico, ¿no? Mira, vino Juan con un cuchillito y apuñaló a Pedro. Entonces voy a mi código y dice, el que mata a otro. ¿Este encaja aquí? Sí, subsunción. Esto es una inferencia lógica. Es el vínculo entre hechos y normas. Y la conclusión jurídica que habíamos hecho, sí, P, entonces Q, o sí, P y Q, entonces conclusión. La conclusión jurídica es el resultado final del razonamiento. Y a nosotros nos los han puesto fácil como abogados. La consecuencia jurídica ya está en el código. Entonces solamente nos queda hacer el trabajo mental de hacer el ejercicio de subsunción, ¿verdad? Entonces, partes de un argumento legal bien hecho son dominar estas premisas, los componentes de la argumentación jurídica. ¿Tenemos un ejemplo, me parece? Sí, perfecto. Tenemos premisa 1. Todo acto cometido con dolo es punible. Premisa 2. El acusado actuó con dolo. Conclusión, su conducta es punible. Si se dan cuenta ustedes, yo he escogido este ejemplo porque a simple vista cumple con esto, ¿verdad? Con los componentes de la argumentación jurídica. Pero es tan linda nuestra carrera que le da el peso del valor de verdad, el valor de verdad de estas premisas lo van a poner ustedes. ¿Cómo? Con el debate. Porque todo acto cometido con dolo es punible, sí. Pero hay algunas salvedades, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si yo mato a alguien que quería matarme? ¿También es punible jurídicamente? Está un poco complicado, ¿no? Entonces no son valores ciertos. ¿Y esto quién le da el valor de verdad? Ustedes, en el debate, el ejercicio del debate. El debate es una herramienta que nos han dado para darle valor de verdad o quitarle valor de verdad a una idea, a un concepto. ¿Sí? Entonces, este ejemplo está muy bueno para poner de manera literal y aplicar de manera literal los componentes de la argumentación jurídica. Pero ya saben ustedes que el valor de verdad lógico lo vamos a dar con el debate. Y solo podemos debatir bien si dominamos los principios de la lógica, porque dominar los principios de la lógica nos va a dar la facultad de entender o de evaluar si mi contraparte está usando la lógica. Y si no la está usando, voy a desagregar sus proposiciones o sus argumentos y voy a identificar cuál de sus argumentos es el más débil. Y por ahí voy a empezar a atacar en el debate. ¿Sí? O sea, la lógica proposicional no solamente me permite a mí armar argumentos sólidos, sino identificar si la otra parte está utilizando lo mismo que yo y si no lo está haciendo, aprovechar para entrar en el debate y debilitar la teoría, debilitar su argumento. Entonces, esto es como seguir los pasos de una receta. Hechos más norma igual resultado. Eso nos ha dicho el código. Luego lo adornamos con un debate, ¿verdad? Y en el debate ya podemos meter otras cositas como la retórica jurídica. Bueno, ¿qué papel tiene la retórica? La retórica, yo en varias clases que he hecho este tema, ¿no? Que he tocado este tema, le restan importancia a la retórica jurídica. La retórica no es oratoria, no es como se dice vulgarmente, no vulgarmente, pero de manera coloquial, un discurso de plaza, como cuando vemos las personas que intentan venderte algo, ¿no? Sí, que sí. Entonces, la oratoria no solamente es adornarlo, es hay que darle peso científico a nuestro argumento. Si ya hemos conseguido dominar los principios de la lógica, ya sé cómo darle cientificidad a mi argumento, ya sé cómo darle ese valor de verdad a las ideas y sobre todo sé cómo identificar si mi contrincante lo está utilizando bien para yo poder elegir un argumento débil y atacar, entonces viene ya la parte de convencimiento humano, la retórica jurídica. No hay que olvidar que los jueces o el jurado son personas también, ¿verdad? Y esto también influye, las emociones influyen. Entonces, ¿qué mejor que asegurarnos? Ya tengo un argumento científico, tengo un argumento lógico, jurídico. ¿Por qué no agregarle un poquito de sazón y estilo nuestro? ¿Qué papel tiene la retórica en la argumentación? La retórica en el ámbito jurídico no es simple oratoria, ¿no? Es el arte de persuadir razonadamente mediante la disposición estratégica de los argumentos y el uso del lenguaje adecuado para el auditorio. Yo siempre he dicho que tenemos que utilizar el lenguaje adecuado cuando vemos, por ejemplo,
tenemos un caso complicado, delicado, de tocamientos, de violación, y tenemos jurado o jueces mujeres. Es un tip que de repente puede ser un poco debatible, ¿no? Pero yo he aprendido que las mujeres somos seres emocionales, más que los hombres, porque también hay hombres emocionales. Pero podemos utilizar esto a favor nuestro, y si no lo podemos utilizar, puede convertirse en algo perjudicial para nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros identificamos, por decirte, contradicciones en la víctima y nos damos cuenta que de repente está mintiendo, pero tenemos un jurado o un colegiado de 3 mujeres, por decirlo, y empezamos a hacerle preguntas un poco invasivas o fuertes a la víctima, a la supuestamente víctima, y los jueces, en vez de ser solamente pasivos y mirar el debate, empiezan a sentir que la víctima necesita protección, y ya los perdimos por completo. Se pasaron al otro lado, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo utilizar esta retórica, el lenguaje correcto de acuerdo a con quién estamos hablando, el arte de persuadir razonablemente, argumentos, uso del lenguaje y definir el auditorio. Tenemos que el uso estratégico del lenguaje y los argumentos para convencer al auditor al juez son vitales. No solo es lógica, es estilo, persuasión, tono de voz. Es como saber contar tu historia legal de forma que impacte, que impresione. Y para eso, pues, tenemos los tipos, ¿no? De argumentos retóricos en derecho. Tenemos el argumento a fortiori. ¿Qué es el argumento a fortiori? O podemos decir a favor. Si en un caso leve se sanciona, con más razón, este caso grave. No tengo argumentos que sustenten cómo voy a sancionar este comportamiento, ¿no? Pero quiero salvarme y quiero tener un argumento que le ayude a mi teoría del caso. Yo quiero sancionar este comportamiento, pero no sé dónde ponerlo. Entonces lo comparo con este. Este que es más pequeñito ha sido sancionado. ¿Por qué no vamos a sancionar este? No es un argumento válido y lógico, pero a retórica funciona. Y si lo acompañamos con argumentos lógicos que ayuden, o de repente, como les decía al inicio, un argumento retórico no va a convencer al juez, pero tal vez 10 sí. Entonces, podemos darle valor, podemos darle peso a ese argumento retórico. Si algo aplica para un caso leve, con mayor razón debe aplicar en uno más grave. Ejemplo, si multan por exceso de velocidad leve, si me pasé un poquito, igual me multan, más aún me van a multar si voy al doble del límite, ¿verdad? Entonces, es un argumento retórico. Tenemos también un argumento a contrario. Si la norma sanciona X, entonces lo que es diferente, Y, no se sanciona. Si la ley prohíbe fumar en hospitales, entonces me permite fumar fuera de ellos. Como decimos nosotros, ¿no? Como lo decimos nosotros. Lo que no está prohibido, está permitido. ¿Verdad? Entonces, esto es un argumento a contrario. No tiene valor lógico, no tiene sustento científico, pero sirve como argumento retórico. Tenemos también el argumento por analogía. El argumento por analogía es muy bonito porque nosotros le llamamos jurisprudencia. Se aplica una solución similar a un caso anterior porque los hechos son parecidos. Si dos casos de fraude son parecidos, deben tener la misma resolución. El ejemplo más claro es la jurisprudencia. Si estos dos casos se parecen, entonces la consecuencia jurídica debería ser la misma, ¿no? Con algunas peculiaridades de cada caso, me imagino. Entonces, es un argumento por analogía, no es un argumento científico, no es un argumento lógico, es un argumento retórico. No podemos usarlo por sí solo. Podemos usarlo con más argumentos retóricos o mucho mejor con argumentos retóricos, argumentos legales y con argumentos lógicos. Así sí tiene peso. ¿Qué más tenemos? Ay, doctora, pensamiento crítico, debate, todas estas cosas, no las entiendo, ¿no? Entonces, a ver, no puedo ver bien la diapositiva aquí. Uy, se me cortó. Se me cortó, ¿verdad? Sí, maestra, ya no podemos verla. Ahora mismo lo vuelvo a compartir. Gracias. Ya está, ahora sí. Tenemos, entonces, pensamiento crítico, debate, agilidad mental, lógica, análisis legal, retórica, maestra. ¿Sabe qué? Me estoy confundiendo en vez de entenderlo. Vamos a ponerlo así sencillo. El pensamiento crítico es
un ejercicio mental que solo se va a conseguir si fomentamos el debate. El debate nos va a dar la agilidad mental necesaria para estructurar argumentos lógicos y usar la lógica. Y una vez que ya dominamos el pensamiento crítico, el debate, la agilidad mental y la lógica, podemos hacer argumentos legales, jurídicos, fuerte, un análisis legal que acompañe nuestros argumentos lógicos. Y esto al final lo adornamos con un argumento retórico. ¿Se entendió perfecto? Porque esta es la manera más sencilla de ver. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos da la posibilidad de evaluar esta idea, de identificar un problema, de ver de qué cosa vamos a debatir. Después, el debate nos permite darle valor de verdad a cualquier posición, a favor o en contra. Este debate nos va a dar la agilidad mental necesaria para formular argumentos lógicos, para argumentar con lógica. Una vez que tenemos la argumentación lógica y la agilidad necesaria para identificar problemas con pensamiento crítico, vamos a hacer el análisis legal, le damos nuestra base legal y finalmente adornamos con argumentos retóricos. La retórica debe estar subordinada a la lógica, como les decía. Persuadir no puede hacerse a costa de sacrificar la validez del razonamiento. Sí, ya está. Entonces, persuadir no puede hacerse a costa de sacrificar la validez del razonamiento. La retórica debe estar subordinada a la lógica. Nuestros argumentos retóricos, yo les decía, deben ser adornos al final. La lógica y la argumentación. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a unir todo esto? Ya me volví loca. Porque todo razonamiento jurídico, por más retórico o complejo que parezca, debe poder representarse con una estructura lógica básica, P y Q, entonces C, ¿sí? Que pueda ser analizada en cuanto a su validez. Voy a darle valor de verdad. Quiero saber si es cierta esta premisa, esta conjunción de premisas es verdadera o falsa. Y también quiero evaluar su consistencia. Eso me permite hacer a mí argumentos válidos e identificar los argumentos válidos o no válidos de mi contraparte, ¿verdad? Entonces, volvamos a entender esto. ¿Por qué unir lógica y argumentación jurídica? Todo razonamiento jurídico, por más retórico o complejo que parezca, debe poder representarse en una estructura lógica. Solo descomponiendo ese argumento voy a poder entenderlo y darle valor de verdad. Entonces, la lógica estructura el argumento. La argumentación le da contenido y sentido jurídico. La idea lógica está ahí, plasmada. Si P, entonces Q, ¿verdad? Condicional. O una conjunción. Si P y Q, entonces conclusión. Entonces, la lógica está ahí, es muy práctica, pero la argumentación jurídica le va a dar ese contenido y ese sentido jurídico que necesitamos. La lógica es nuestro esqueleto, nuestro esquema, nuestra base. Y el cuerpo es el argumento de una buena defensa, ¿sí? Entendemos esto, ¿no? La base, la lógica, y el cuerpo, la argumentación jurídica. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un ejemplo de error lógico y cómo vamos a poder identificarlo. P, premisa 1, tiene antecedentes. Premisa 2, Q, estaba cerca del lugar. R es la conclusión, cometió el crimen. O es otra preposición con un operador lógico diferente, una condicional. Vamos a ver entre paréntesis la conjunción de ambas premisas, ¿verdad? P y Q. Tiene antecedentes y estaba cerca del lugar de los hechos. ¿Y la condicional? Entonces, R es un argumento válido. Si tiene antecedentes y estaba cerca del lugar, entonces cometió el crimen. Es inválido sin una norma que lo justifique, ¿verdad? No basta con sospechas para decidir si alguien es culpable. Esta proposición abre debate, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado ver que acusaciones o solicitudes de prisión preventiva que se basan solo en esto. Estaba por ahí, tiene antecedentes, la víctima murió por un disparo y él tenía el arma. Pero entonces no tiene validez lógica. Acá hay un error lógico. ¿Por qué?
porque hay una falsa causa. Se asume una relación de causa sin pruebas suficientes. Tenemos como ejemplo, como estaba en la zona, seguro lo hizo. Eso no tiene una validez probatoria, ¿verdad? También que podemos identificar una generalización indebida, sacar conclusiones amplias con base a pocos casos o ninguno. Ejemplo, todos los jóvenes roban porque uno lo hizo. No es una proposición lógica con valor de verdad, ¿cierto? Es una generalización indebida. Y este tipo de proposiciones pueden abrir el debate, ¿no? Pero al final de cuentas, por muchos argumentos retóricos que intentes convencer a alguien de que esto es cierto, un argumento lógico puede derribar 10 argumentos retóricos, ¿verdad? Un argumento lógico bien planteado. Entonces, la representación lógica tenemos que sin una regla válida no se puede afirmar que P y Q impliquen R. Y para acusar hace falta más que solo una sospecha. En conclusión, tenemos que la lógica proposicional no es un saber abstracto reservado para matemáticos, sino una herramienta al servicio de todas las profesiones que exigen un análisis riguroso, especialmente en el ámbito jurídico. La argumentación jurídica, como ejercicio racional y persuasivo, se fortalece cuando se somete al tamiz de la lógica formal. Tiene que estar sometida a la lógica formal. Combinar ambas disciplinas, la lógica proposicional y la argumentación jurídica, permite evitar errores, identificar falacias, construir mejores decisiones y, en última instancia, contribuir a la realización de la justicia, ¿verdad? La argumentación permite defender ideas jurídicas sólidas y es la base de una justicia bien razonada y bien explicada. Tenemos como reflexión final. Dominar la lógica y la argumentación fortalece nuestro rol como juristas. Tenemos que pensar con lógica y hablar con claridad hace que tu argumento sea invencible. Y tenemos también que argumentar es razonar con responsabilidad y razonar con lógica es el primer paso hacia una decisión justa. Ahora sí, hasta acá tenemos la teoría. No sé si podemos hacer una práctica de repente. ¿Se me permite interactuar con los participantes? Sí, maestra, con gusto. Yo le activo el micrófono y levanten la mano quienes tengan alguna pregunta. Perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta? Puede levantar su mano. ¿Tenemos preguntas? Mi ¿Tenemos tía preguntas? Cristel Ya. ya puede activar su micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, colegas. Quiero felicitar a la disertante porque con esa retórica que nos está hablando, hasta no solo su emblema, su físicamente es guapa, sino que está hablando demasiado bonito, que me cautivó desde el inicio que me conecté a ver el curso, ¿verdad? eh, Todos los que tal vez hemos estudiado en el transcurso de la carrera de derecho, digamos, todo lo que es la licenciatura, tal vez no llevamos esas clases, ¿verdad? Ustedes de el arte de poder hablar correctamente. Entonces, ya en nivel maestría son las clases que uno les enseña, nos enseña más que todo al poder hablar y defendernos y cómo contraatacar la tesis del Ministerio Público para poder convencer para el juzgador con esa forma y ese arte de hablar, porque no solo es el arte y de hablar, sino también que tengamos los conocimientos suficientes para poder defender a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, yo trabajo en el organismo judicial, o sea que trabajo en un juzgado de paz donde ahí
no hay mucha retórica que digamos, ¿verdad? Y hablamos el lenguaje popular, el lenguaje que entiende la gente acá en nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Y para mí fue un honor escuchar la maestra, algo bonito escucharla, como digo, que arte tan culinario de poder hablar, es como el arte de la cocina, ¿verdad? Entonces digo yo, muy bonito, muy convencedora su disertación y muchas gracias. Tal vez solo es felicitarla por la disertación, muy amables. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Daniela puede activar su micrófono. Soy yo. Es que se me había cortado el audio. No, muchas gracias. Sí, bueno, este es el arte de tener razón, ¿verdad? Y me da gusto que haya quedado todo claro. Entonces, me gustaría ver si podemos hacer un pequeño taller, abrir un tema de debate, alguien que tenga un caso que quiera contarnos de repente para poder aplicar esta lógica proposicional y tratar de elaborar argumentos lógicos y argumentos jurídicos, que hagamos un pequeño taller acá. No sé si alguien quiere contarnos un caso en el que podamos trabajar o yo propongo un caso y escojo dos personas para que me den argumentos a favor y en contra. ¿Podemos hacer eso? Sí, maestra, con todo gusto. Sí, primero quisiera saber si alguien quiere trabajar en base a un caso que conozca, que levante la mano, si no, yo propongo un caso. ¿Alguien quiere proponer un caso? Me parece que no. Ok, muy bien. Entonces yo voy a poner un caso, ¿sí? Dos personas que quieran participar, dos personas que quieran participar en este pequeño debate. Nadie gana, nadie pierde, ¿verdad? Solamente vamos a hacer argumentos. Vamos a tratar de hacer este ejercicio para dar agilidad mental necesaria que necesitamos en la aplicación real. ¿Quiénes quieren participar hoy día? Ok, Jorge Vera. ¿Quién más quiere participar con argumento? Me falta una persona y iniciamos el debate. Tal vez acá tengo Juan Gabriel Cepeda. ¿Quiere participar Juan Gabriel? Sí, perfecto. ¿Podemos darle pase audio a estas dos personas, maestra, por favor? Solo me repite el nombre, maestra, perdone, de la otra persona. Claro que sí. Juan Gabriel Cepeda. Con gusto. ¿Tenemos abierto ambos audios ya? Listo, tienen habilitado el audio. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a poner una pantalla en blanco. Vamos a poner un tema de debate y quiero que sorteemos una posición a favor y en contra. ¿Parece? ¿Les parece? ¿Ya están activados los audios? Me parece que Juan Gabriel Cepeda todavía está muteado. Eh, Deme un segundo. Sí, sí, sí. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Ya Buenas tiene tardes. audio habilitado, Juan Gabriel. Muy bien. Ahora sí,
Tenemos a 2 personas preparadas para el taller. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, vamos a hacer un pequeño taller. Vamos a cerrar esto. Ok. Vamos a proponer un tema de debate, ¿sí? Yo les voy a plantear un caso rapidito y van a debatir ustedes con argumentos lógicos, una posición a favor y en contra. Tenemos un caso. El caso va a ser de, vamos a poner un caso de tocamientos indebidos. ¿Sí? Tocamientos indebidos. Este es un caso real, ¿sí? Hemos llevado este caso real, lo hemos llevado hace bastante tiempo ya y quiero ver la agilidad mental. Están permitidos para efectos de este taller, si no está la información que les propongo yo, no les doy la información necesaria que se la inventen, ¿sí? Para darle un poco de emoción a esto, ¿no? Sí, ¿qué pasa si yo pongo a fiscalía y abogados, fiscalía y defensa acá, y defensa dice, sí, es que fiscalía ha falsificado unas actas? Hay que darle ese picantito en este debate, ¿sí? Les permito hacer esto. Entonces, el caso es de tocamientos indebidos. Tenemos el imputado, es Juan Pérez. En la audiencia de hoy vamos a solicitar la prisión preventiva. No vamos a seguir las formalidades que se requieren en una audiencia de prisión preventiva. Solo quiero argumentos. Yo voy a identificar si son argumentos lógicos, jurídicos o retóricos. Y quiero que el que tenga más argumentos lógicos se dé cuenta de que va ganando la pelea. Y el otro, que empiece a utilizar la posición que tiene para generar más argumentos lógicos o de repente un retórico, pero que derribe la teoría del caso del otro, ¿verdad? Tenemos el imputado, tocamientos indebidos, Juan Pérez. Tenemos que, vamos a solicitar la prisión preventiva. Tenemos declaración de la víctima, que se ha puesto a llorar y ha dado una narración muy melodramática, ¿no? Delante del juez, vamos a suponer que es una declaración no de menor de edad, sino de una persona normal y mayor de edad y que ha ido a declarar delante del juez y se ha puesto a llorar y ya tenemos esa ventaja para la fiscalía. Entonces, necesito que ustedes me den argumentos lógicos para condenarlo y argumentos lógicos, perdón, para darle la prisión preventiva y argumentos lógicos para darle otra medida coercitiva. ¿Tenemos a bien eso, Juan Gabriel? Sí, ¿Sí? correcto. ¿Tenemos a bien eso, Jorge Vera? Sí, maestra. ¿Quién va a ser fiscalía? Ya que te vemos tan animoso de ser fiscal, vamos a ver de ponerte como fiscalía a ti, ¿verdad? Y como defensa a Juan Gabriel Cepeda. Entonces, requiero que ustedes me hagan, vamos a hacer un debate formal en formato zigzag, que es lo que se utiliza en las audiencias generalmente. El formato zigzag se exponen las ideas a favor primero, luego se hacen las ideas en contra, luego tenemos la réplica y la doble réplica, ¿verdad? Como generalmente hacemos las audiencias. Entonces, quiero argumentos a favor para darle, primero empezamos a favor, es decir, a la fiscalía, a favor de la prisión preventiva, porque en base a eso, miren, yo he estado identificando, porque mucha gente me ha preguntado, maestra, ¿y cuándo se tiene más ventaja, no? ¿Cuando se está a favor o cuando se está en contra? Porque el que está a favor empieza el debate. Y eso depende mucho de la facilidad que nosotros tengamos para presentar el debate, porque puede parecer una desventaja que nosotros empecemos primero, pero también limita el debate, como que nos da los temas de qué responder, ¿verdad? Pero también expone tu teoría y le da pues a la defensa la facilidad de contraargumentar. Y no olvidemos que la carga de la prueba estoy hablando de debate, no de derecho, la carga de la prueba de lo que se dice es de la posición a favor, ¿sí? Entonces, tenemos, Jorge Vera, dame argumentos y yo voy a identificar, o si tú puedes, me dices, esto es un argumento lógico, jurídico o retórico. Dame alguno. A ver, la niña ha Eh, sido coherente. es menor de O edad. bueno, ya no es menor de edad. Entonces, la víctima ha sido coherente en su relato
y se ha demostrado el daño que ha sufrido, puesto que inclusive ha llorado frente al psicólogo que le entrevistó con respecto a los hechos. Dígame, ¿usted considera este argumento lógico, jurídico o retórico? Retórico. Muy bien. ¿Por qué es un argumento retórico? Porque no se basa en pruebas, se basa en la apreciación subjetiva, pero se utiliza bastante en las audiencias. Así es cierto, es un argumento retórico. ¿Por qué? Porque el llanto de la persona supuestamente víctima puede impactar en algunos y en algunos otros no. Se puede tomar como un estilo de manipulación y entonces eso queda a criterio. Y esa valoración interna no le da un peso de argumento lógico, sino de un argumento retórico. Entonces, tenemos un argumento retórico. Juan Gabriel Cepeda, si tú me puedes formular un argumento lógico no solamente que fundamente el hecho de darle otra medida coercitiva a la prisión preventiva, sino que tienes la facultad de atacar este argumento retórico. Vamos, un argumento lógico, jurídico o también retórico que esté un poquito más fuerte. Muy buenas tardes, señor juzgador o juzgadora. Es lógico que esta persona va a estar llorando, ya que cada vez que la hemos visto en corte hace lo mismo. Entonces, no es primera vez que la tenemos acá. Muy bien, Juan Gabriel, ¿consideras que este argumento es lógico, jurídico o retórico? Es lógico. No es lógico, también es un argumento retórico. Y vamos a ver por qué. Porque este argumento retórico eh, apela a la emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lógico que llore, dice, porque siempre está llorando. Y lo vimos en los tipos de argumentos retóricos, ¿verdad? Los argumentos retóricos que decía, por analogía, si ha llorado en la primera audiencia y en la segunda, va a llorar en la tercera audiencia. Entonces, ese tipo de argumento retórico si bien es cierto ahora, yo les voy a calificar estos argumentos, proposiciones, porque miren acá, se ve perfectamente cómo se ha utilizado. Esta es una preposición una. La preposición una dice, la víctima ha sido coherente en su relato. P y Q. Se ha demostrado el daño porque lloró. Se ha demostrado el daño. Q. ¿Sí? P y Q. Y acá tenemos una condicional, porque entonces lloró al psicólogo, le lloró al psicólogo. Este es un argumento lógico proposicional, pero no es un argumento de la lógica formal, es un argumento retórico. Se ha utilizado, se ha respetado la estructura del argumento lógico, pero su contenido es retórico. De igual manera acá. Esto sí es puro argumento retórico porque nos dice, es lógico que llora, primero está la conclusión, es lógico que llore porque siempre está llorando, ¿sí? Entonces se fundamenta mi argumento con una apreciación personal, porque yo de juzgadora puedo decir, ay, este abogado no tiene corazón, cree que porque viene a llorar en todas las audiencias es una manipuladora, pero en realidad yo me siento identificada y empiezo a llorar con la víctima, yo como juez, ¿verdad? Vamos a tratar de dar un argumento lógico. De nuevo, argumento a favor de la prisión preventiva. Por favor, un argumento lógico tratemos. ¿Cuál sería? A ver, un argumento lógico. Sí. El imputado no tiene arraigos y por lo tanto debe imponérsele la prisión preventiva. Muy bien. Entonces, esto sí tiene una base legal, ¿no? Si P, entonces Q. Esto es un argumento puro lógico, puro lógico. Si el imputado no tiene arraigos, entonces se le aplica una prisión preventiva. Esta es una condicional. Si P, entonces Q. Es una condicional simple, es un argumento simple, lógico, y es lógica pura.
Pero este argumento lógico, si se dan cuenta, carece de ese peso que necesita la argumentación jurídica para convencer. Sí, no tiene arraigos, pero tú eres el que está a favor de darle la prisión preventiva. Debes mostrarme cómo es que porque no tiene arraigos debe imponérsele la prisión preventiva. Entonces, con esa introducción, Juan Gabriel Cepeda, ayúdame a armar un argumento lógico que esté en contra de este otro argumento lógico. Vamos. La persona presenta manipulación dramática La y víctima. si la víctima presenta manipulación dramática, entonces va en contra de los principios. Ya, muy bien. Entonces, si detectamos nosotros que existe una manipulación dramática y detectamos que esto está afectando en la emotividad de los jueces y los juzgadores, ¿qué podemos solicitar, Juan Gabriel Cepeda, para darle una base científica a tu argumento? Hay que basarnos en pruebas, porque la defensa también debe probar. Entonces, si tú me dices que la persona presenta manipulación dramática, tú como abogado no estás en la facultad de decir que presenta manipulación dramática. ¿Quién sí, Juan Gabriel? ¿Quién te puede ayudar a darle ese peso? Un Psicólogo. perito psicólogo. ¿Por qué? Porque Fiscalía ya tiene su peritaje que dice que afecta emoción, que se ha visto afectada emocionalmente y por eso llora. Entonces, si tú estás viendo que ese llanto realmente es una manipulación dramática, si tú lo dices como argumento, no te van a escuchar de la misma manera que un experto. Y este argumento que dice un experto, ¿por qué tiene más peso? Porque tenemos esta característica de darle peso a la autoridad. ¿Sí? Y eso lo podemos desarrollar en otro curso de las falacias. Alguien que por autoridad empieza a dar afirmaciones y nosotros, como sabemos un poquito menos que él es el experto, lo tomamos como cierto. Silvia López, abrimos el audio de Silvia Judith López. A ver, tenemos una intervención. De repente alguien quiere ayudar a una de las posiciones, a favor o en contra. ¿Quién quiere ayudar? Silvia Ya Judith López. tiene abierto el audio Silvia López. Vamos, Silvia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas. Quiero agradecer brevemente el apoyo que nos están brindando al transmitir su conocimiento. Yo tengo más que todo una duda. Sí, diga, claro. Tengo un expediente. Dentro del expediente ya obra un informe médico psicológico y también un psiquiátrico, Muy bien. expedido por el INASIF. Indica que la persona padece de un delirio traumatizante que construye castillos en el aire, que él dice mentiras y se cree sus mentiras y crea falacias de la realidad. Wow. Entonces, esta persona me llama poderosamente la atención porque ha presentado alrededor de 75 denuncias en diferentes fiscalías a nivel nacional, PDH, y todas han sido tomadas como verídicas. Sin embargo, esta persona viene y dentro de el mismo delirio de persecución que tiene, presenta denuncias en contra de los auxiliares fiscales e incluso dentro de las personas que trabajan en determinado juzgado, ¿verdad? Y le dan credibilidad a las denuncias que esta persona interpone y sucede que ahora nosotros no tenemos competencia para solicitar la interdicción. Dentro de ellos, ¿cómo podría yo argumentar al momento de remitir mi expediente y enfatizar estas situaciones que el señor está presentando, pese a que ya cuento con los dictámenes médicos forenses? Muy bien. Está muy bien esto. Vamos a agregarle esta característica a nuestra víctima, ¿sí? Entonces, en este caso que estamos trabajando como taller, vamos a agregarle esta característica a la víctima. Llora esto. ¿Por qué llora? ¿Y por qué se evidencia factores de emotividad o de patrones de afectación emocional? Porque la víctima sí cree que fue violentada. La víctima cree que fue violentada y eso se debe utilizar por Juan Gabriel Cepeda, que está en contra de la prisión preventiva, y decir, vamos a utilizar esto a favor nuestro y al juez, ¿no?
señores juzgadores, no estamos acá para atacar a la víctima. Sabemos que tiene indicadores de afectación emocional porque en su mente se ha convencido de que ha sido víctima de tocamientos indebidos. Entonces, como ella se ha convencido, tiene esta afectación emocional y va a exteriorizar estas características de víctima. Sin embargo, puede cumplir con el rol de víctima. Tal vez en algún momento sí fue violentada, pero no por mi patrocinado. Y esta relación que tiene que haber entre la culpabilidad del hecho y darle responsabilidad material al imputado debe basarse en la argumentación. Y esto abre el debate. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la persona tiene afectación emocional, tiene un peritaje psicológico, lo que tienes tú a favor son las estadísticas de otros casos, porque también se pierde veracidad cuando uno va a nivel nacional poniendo 75 denuncias. Y nosotros, les comento, en este estudio jurídico hemos tenido un caso así. Hemos tenido un caso de una señora bastante mayor de edad, una anciana, que había denunciado a este señor por haberla violentado sexualmente. Dice que había entrado en altas horas de la noche a una señora pues de 80 y tantos años, él tenía 30 y tantos años y la había violentado sexualmente, pues, ¿no? No se ría, Juan Gabriel, eso puede pasar, la señora era muy guapa. Entonces, sí, pasó por peritaje psicológico y tenía afectación emocional y tenía tantos factores que se consideraba víctima que cuando declaró también se puso a llorar, también hubo esta emotividad dentro del juicio y uno de defensa, defendiendo a esta persona que la verdad que todo el mundo nos miraba como que, ay, ¿cómo pueden estar defendiéndole a este violador de ancianas? Qué pobrecita. No, sí, pero realmente cuando nos pasamos a la prueba científica, pasó por médico legista, inclusive la señora tenía un prolapso avanzado desde hace varios años, que era imposible que la violentaran sexualmente sin ocasionarle pues lesiones gravísimas en su salud, ¿no? Entonces, promovimos para darle peso científico a nuestros argumentos, porque nuestros argumentos eran, pues, decir que no, el hecho no había sucedido, que ella no ha sido víctima, pero tenemos el peritaje psicológico que decía lo contrario, ¿no? Que sí mostraba afectación. Entonces, teníamos que identificar que de repente si el hecho sucedió, no había sido él y que esto podría salir de una consecuencia de abandono y nosotros como defensa promovemos la investigación defensiva. La defensa no solamente tiene que ir a contradecir todo lo que dice Fiscalía. Si Fiscalía dice, ay, hace calor en la defensa, no, señor, no hace calor. No vas a ir de frente a negar todo lo que dice Fiscalía porque esa es nuestra chamba. No, nosotros, perdón, chamba, nuestro trabajo. Entonces, no solamente nuestro trabajo es negar todo lo que dice Fiscalía, ¿no? Contradecir todo lo que dice Fiscalía, sino buscar las pruebas que fundamenten nuestra premisa verdadera. Como les decía, en las reglas del debate, como estamos haciendo ahora, aquel que afirma es el que tiene la carga de la prueba. Por eso es que la posición en contra tiene argumentos pesados cuando puede desacreditar los argumentos a favor. Pero si va a introducir argumentos verdaderos, como el que nos hizo Juan Gabriel Cepeda ahora, que dice que la persona presenta una manipulación dramática, es una afirmación que ha sacado él. Entonces, no es un ataque al argumento lógico que había dicho Jorge Vera, sino que sacó un argumento a favor también de su teoría del caso. Entonces, si afirma esto, debe probarlo. ¿Y cómo debe probarlo? Con investigación defensiva, promoviendo peritajes de parte. Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso es esto, ¿no? Promovimos un estudio más a fondo de la señora, qué había pasado y qué se había descubierto, que tenía muchos hijos y que vivía sola, que sus hijos la habían abandonado y que ella buscaba llamar la atención de esa manera, como lo que usted me decía, Silvia, que inclusive empezó a pensar que los juzgadores estaban violentándola, ¿no? O robándole, no sé cómo me había dicho. Pero sí, tienen este delirio de persecución y esto se debe probar con estudios, que se debe promover la defensa a la investigación defensiva. No solo nos acostumbremos como abogados a contradecir lo que dice Fiscalía, a ir a juicio con las pruebas del fiscal, porque el fiscal va con una espada y tú vas con un lapicito. El fiscal vas
El fiscal va con el cuchillo que mataron a la persona. Y tú vas con tu lapicito, tu argumento. No, señor, esa no es el arma. Y el otro está acá, no, yo tengo acá el arma y la saca en juicio. No. Entonces, apoyémonos de la cientificidad. Ya sabemos cómo darle carácter científico a nuestro argumento, estructurándolo de manera lógica. Y acá sería muy bonito si hacemos otra sesión o de repente en algún otro momento, se tiene que hacer la relación probatoria. Cuando nosotros ya podemos dominar estos argumentos jurídicos, lógicos y retóricos, empezamos a hacer las conexiones lógicas. Dice, como lo que nos dijo Juan Gabriel Cepeda, ¿no? Esta persona presenta manipulación dramática y eso se puede comprobar con cada audiencia que ha venido a llorarnos y se puede comprobar con toda la exterioridad que ha hecho, externalizar sus emociones para que nosotros nos veamos afectados de manera emotiva. Y ya tienes tu argumento y dices, y esto se fundamenta, señor juez, con la pericia de parte que hemos presentado del psicólogo tal que ha evidenciado esto de acá. ¿Por qué la pericia de la fiscalía no va a decir eso? ¿Por qué? Porque no le conviene. Fiscalía va a ir a juicio con los elementos de prueba que le convienen a su teoría del caso. Si nosotros queremos ir, claro, por principio de comunidad de prueba, las pruebas que ofrezca Fiscalía podemos utilizarlas nosotros. Pero ¿ustedes creen que Fiscalía va a ofrecer las pruebas que nos favorezcan? No, no va a ofrecer esas pruebas. Entonces, como les digo, Fiscalía va con una espada de pruebas, una espada de peritos, el Estado que le ayuda y le financia para la investigación, y nosotros con nuestro lapicito ahí, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pues, no vamos a ir a pelear haciendo berrinche. Tenemos que darle cientificidad a nuestro argumento y tratar de conectarlos con elementos de prueba que le den base científica a nuestro argumento, base jurídica. ¿Por qué día tenemos que utilizar esa falacia de autoridad? Señor juez, no lo digo yo, lo dice el experto. Yo de lo que dijo el experto estoy sacando mi argumento, pero lo dijo el experto. ¿Sí? Entonces sería muy bonito también que podamos utilizar estas técnicas también pues para tratar de darle un peso probatorio. Ya sabemos darle peso científico a nuestro argumento, debemos darle peso probatorio. Entonces, promover los peritajes de parte nos ayudan a eso, ¿no? ¿Queremos seguir con este taller o tenemos más preguntas tal vez? ¿Alguien quiere participar? Entonces, continuemos con el taller. Yo tengo a Juan Gabriel que me ha puesto un peritaje de parte. Vamos a ver qué dice Fiscalía. ¿Qué dice Fiscalía al peritaje de parte? Me parece que hay que volver a dar acceso a Jorge Vera para que active el micrófono, maestra, por favor. Licenciada, disculpe. ¿Podemos darle acceso de nuevo a Fiscalía, por favor, a Jorge Vera, abrirle el micrófono? Ya tiene habilitado. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con este peritaje? Sí, bueno, el peritaje de parte pues ha sido pagado por la defensa y bueno, entonces tiene que salir a favor de él pues porque está pagado, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, mire, este argumento no sé si es lógico o es venenoso o las dos cosas. Le pedimos por favor que no apaguen los micros porque volver a encenderlos requiere de solicitud. Mientras Juan Gabriel Cepeda prepara su argumento, podemos darle de nuevo acceso al micro a Jorge Vera. No apaguen los micros, por favor. Muy bien, Juan Gabriel Cepeda. Tú te has ido con todo con el peritaje y te has ido a decir que la persona tiene manipulación dramática. ¿Qué quieres conseguir con eso? Desvirtuar su declaración, ¿verdad? Entonces necesitas un perito psicólogo. Ya tienes tu peritaje de parte, pero viene Fiscalía y dice, ese peritaje de parte no sirve porque al final de cuentas le pagaron al perito de parte. Le pagaron para que diga lo que tiene que decir y que sea a favor del abogado de la defensa. ¿Qué tienes que decir, Juan Gabriel? El peritaje no fue pagado por nosotros, el peritaje fue obtenido
de anteriores sucesos que sucedieron con la misma persona. Ah, muy bien. Es válido. Muy bien, entonces estamos viendo que esta persona, esta defensa no ha pagado por ese peritaje. Pero Juan Gabriel, Fiscalía va a decir, ¿ya tiene acceso Jorge Vera a abrir el micro? ¿Otra vez está apagado? Fiscalía va a decir que si bien es cierto no fue pagado por ustedes, fue pagado por la defensa anterior. Entonces, ese argumento, ya ve, ese argumento que fue pagado por la defensa anterior le resta credibilidad a un peritaje científico porque fue pagado. ¿Qué tiene que decir, Juan Gabriel? ¿Le resta argumento? No, no le resta argumento, más bien le favorece porque ya tiene historia de que no es primera vez que lo hace. Muy bien. Muy bien. Michelle Chinchilla, ¿podemos darle audio a Michelle? Sí, buenas tardes, Ya tiene licenciada. Viera que, habilitado, Michelle. Gracias, muy bien. Sí, diga. buenas tardes, licenciada. Viera que de parte de la defensa tampoco se ha comprobado, ni de parte de fiscalía, que la víctima ha verbalizado el nombre de la persona que está siendo presuntamente sindicada. Entonces creo que ahí es un punto importante de ambas partes. Miren esta proposición lógica. No ha verbalizado el nombre del imputado, por lo tanto, no lo identificó. Hay que abrir debate. ¿Esta premisa es válida? Debate, debate. ¿Quién me convence? No ha verbalizado el nombre del imputado, por lo tanto, no lo identificó. ¿Qué pasa si yo les digo, pueden darle acceso a Jorge Vera, por favor, pero no apaguen los micros para que puedan seguir participando? Estoy trabajando con Juan Gabriel Cepeda y Jorge Vera. No me apaguen los micros para que puedan seguir participando, ¿sí? Levante la Tiene mano. acceso. ¿Ya tiene acceso Jorge Vera? Tiene acceso, puede activar su micrófono. ¿Puede activar su micrófono, por favor? ¿Qué quería decir? ¿No? Ya. Entonces, no verbalizó el nombre del imputado, por lo tanto, no lo identificó. Entonces, sí, ya tiene acceso para abrir su micrófono. Ya tiene acceso para abrir su micrófono. Muy bien. Ok. Claro, no lo ha identificado, no ha dicho su nombre porque no lo conoce. La ha violentado, no necesariamente tiene que ser una persona conocida la que la violenta. Muy bien, es cierto. No ha verbalizado su nombre porque no lo conoce, pero de repente lo ha identificado por las características físicas que contiene, ¿no? Entonces, que las características físicas que tiene. ¿Qué tiene que decir Juan Gabriel Cepeda? Pero ni siquiera lo vio, solo sintió, entonces está asumiendo que él fue, pero ni siquiera lo vio, fue Pero estaban las luces apagadas. exacto, no, ni siquiera lo vio, entonces simplemente sintió y acusó, pero no supo quién fue. Sí, me encanta darles esta puerta abierta para que ustedes me saquen argumentos muy divertidos, de verdad. Bueno, no lo vio. Entonces, ¿cómo podríamos identificar o cómo podríamos fundamentar esto de acá? Mire, me gustan mucho los argumentos que estamos dando, pero me encanta que están respetando la estructura lógica de un argumento, ¿no? No ha verbalizado el nombre del imputado, es negación de P. P, verbalizar el nombre del imputado. No verbalizó el nombre del imputado, es negación de P. Entonces, una condicional, la flechita que vimos, la condicional, entonces no lo identificó. No lo identificó. Esta premisa la tenemos que utilizar como si fuera una hipótesis. Hipótesis que tiene que descartarse o comprobarse. Entonces, me encanta que estemos utilizando los principios o la estructura de los argumentos lógicos que hemos aprendido hoy para este taller, ¿no? Y me encanta la agilidad mental porque el pensamiento crítico nos ayuda a tener esta agilidad mental de ir sacando argumentos del bolsillo para poder defendernos, porque muchas veces vamos a la audiencia preparados con nuestra teoría del caso y Fiscalía nos saca una sorpresa como esta y tenemos que tener la agilidad mental para hacer la réplica, ¿no?
en ese momento. Entonces, no puedes confiarte del escrito que llevas o no puedes confiarte de tu preparado, de tu organización o del escrito que llevas para oralizar, porque en ese momento tienes que tener la agilidad mental de armar preposiciones lógicas o de identificar si las preposiciones lógicas o preposiciones, proposiciones de valor de verdad que ha expresado la otra parte son fuertes o son débiles, cuáles puedo atacar. Entonces, vamos a darle una puntuación para ir abriendo las preguntas a ver si queremos participar, ¿sí? Vamos a darle una puntuación a este taller. Tenemos, la víctima ha sido coherente en su relato y se ha demostrado el daño porque lloró frente al psicólogo. La víctima ha sido coherente en su relato. ¿Quién establece la coherencia de una narración? A ver, Juan Gabriel Cepeda o Jorge Vera, cualquiera de los dos, para ponernos en este taller a evaluar ambos argumentos. ¿Quién puede establecer que ha sido coherente? La coherencia la establece el psicólogo, pero también el juzgador tiene que hacer tanto la coherencia interna como la externa. La coherencia interna en cuanto al relato, ¿no? Pero la coherencia externa se da en cuanto a los elementos periféricos que dan a sustentar esa coherencia interna. Muy Entonces, bien. hay un contrapeso entre ambas autoridades, maestro. Muy bien, entonces la coherencia la establece psicólogos y también los jueces, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice Jorge Vera, que esta coherencia se va a definir de manera científica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una preposición cierta. ¿Por qué? ¿Por qué es cierta? Porque si le hemos dado pase a que nos explique por qué es cierta y nos ha dado un fundamento científico y probatorio, porque el científico está contenido en el peritaje psicológico y probatorio está porque esa evaluación psicológica ha sido valorada por el juez. Entonces tenemos un argumento que tiene no solo retórica, porque acá dice retórica, se ha demostrado porque lloró frente al psicólogo. Esta conclusión, o sea, ha demostrado el daño y es coherente en su retrato, ha demostrado el daño porque lloró frente al psicólogo, es un argumento retórico que no tiene mucho peso, ¿verdad? No porque tenga daño es que ha llorado. Yo puedo ponerme a llorar ahora mismo. Tengo características o talentos histriónicos y me pongo a llorar, pero no demuestra que tengo afectación o daño. Es un argumento retórico. Pero dense cuenta cómo se ha juntado este argumento retórico con esta preposición lógica que tiene fundamento no solamente científico, sino jurídico y probatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es un argumento un poco de pesito, porque si nosotros lo leemos así como está, la víctima ha sido coherente en su relato y se ha demostrado el daño, yo recomendaría que esta conjunción, porque es un arma de doble filo, ¿no? Unimos estas dos proposiciones lógicas para darle peso a la argumentación retórica, al argumento retórico. Este argumento retórico por sí solo, mire, ¿qué pasa si yo hago así? Se ha demostrado el daño porque lloró frente al psicólogo. ¿Es un argumento fuerte? No, ¿verdad? No, pues, Es meramente retórico porque lloró frente al psicólogo. ¿Tiene daño? No. Pero ¿qué pasa si yo lo junto con la coherencia del relato que se ha establecido de manera científica en el peritaje psicológico y que también la coherencia la ha definido el juzgador? Entonces ya tiene este argumento retórico, ya tiene una fuerza científica y jurídica, pero si no le damos esa oralización como lo ha hecho Jorge Vera ahora, no le damos esa oralización y esa explicación al juez de que esta coherencia no solamente sale porque yo estoy diciendo que es coherente, sino que tiene base científica y base legal y base jurídica, este argumento se vuelve fuerte y le ayuda al argumento retórico a ser un argumento complejo, completo con carácter fuerte. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que yo quiero que ustedes hagan es que sean capaces de juntar la lógica, la argumentación jurídica y la retórica. Porque al final de cuentas la aplicación legal lo tenemos porque somos de formación abogados. Pero la argumentación lógica la hemos visto como un saludo a la bandera en la universidad y no le damos la importancia que merece. La argumentación jurídica creemos que se desarrolla con práctica y es cierto, pero se tiene que utilizar de la mano con la lógica. Y no nos olvidemos de la retórica. Miren qué lindo cómo estamos trabajando la retórica acá y le damos fuerza.
Pero no se olviden que la lógica tiene que ser primordial, porque los argumentos retóricos por sí solos se caen. ¿Qué más tenemos? Es lógico que está llorando, porque siempre está llorando. No es, no es la primera vez que llora. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Se acuerdan que vimos en los tipos de argumentos retóricos, los argumentos que decían que si esto es así chiquito y merece una sanción, esto grande merece aún más? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el argumento que hicimos de la retórica? Si este es pequeñito y tiene una sanción, si voy al límite de velocidad y me avanzo un poquito más y me ponen una multa, más aún me va a corresponder la multa si voy al doble de velocidad, ¿verdad? Entonces, si es un argumento retórico que no tiene base científica, no tiene base jurídica, pero si nosotros, ¿cómo podemos darle peso a este argumento retórico, no? Sacamos esto es lógico, porque vamos a darle nosotros la logicidad que necesita este argumento. Vamos a utilizar una falacia. Entonces, en base al argumento de la fiscalía, se puede decir, se puede afirmar que todos los que lloran frente al psicólogo tienen afectación. Hemos traducido este argumento retórico lloró frente al psicólogo, por eso se ha demostrado el daño. Entonces, agarramos este razonamiento de fiscalía y lo ponemos como una falacia para identificar que está con un argumento débil. Entonces, en base al argumento de la fiscalía, se puede afirmar que todos los que lloran frente al psicólogo tienen afectación. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos identificado la ilogicidad del argumento. Y si ustedes se lo plasman así al juez, el juez va a decir, espera. Al inicio me había convencido. Sí, lloró frente al psicólogo. Pero ahora que la defensa me lo plantea así, no, pues, no todos los que lloran tienen afectación. Tiene razón. Entonces, ¿qué he hecho? No he hecho un argumento lógico. He buscado darle peso de ilogicidad a su argumento. He buscado de tratar de darle menos valor a su argumento. Entonces, ya anulé con esto, anulé este argumento y me queda solo la víctima ha sido coherente en su relato. Ya tenemos jurisprudencia que no solamente porque tenga coherencia en su relato pueden mandar la prisión preventiva a nuestro imputado, ¿verdad? Entonces, esto por sí solo no es un argumento que fundamente una prisión preventiva. ¿Qué más tenemos? El imputado no tiene arraigos y por lo tanto debe imponérsele prisión preventiva. Bueno, no hemos tenido un argumento contrario de esto porque luego hemos presentado otro argumento a favor de la defensa. Pero ¿cómo podemos negar este argumento? Buscando la ilogicidad del argumento o creando argumentos lógicos que tengan un peso mayor al que ha hecho fiscalía. Entonces, el imputado no tiene arraigo, por lo tanto debe ponérsele la prisión preventiva. Podemos buscar la ilogicidad diciendo, entonces se podría afirmar que todos aquellos que no tienen arraigo merecen prisión preventiva. Empezamos demostrando la ilogicidad del argumento. Entonces, señor juez, según el razonamiento del Ministerio Público, todas aquellas personas que no tienen arraigo automáticamente deben ir a prisión preventiva y decimos de frente, confirmamos, no, señor juez, no todos. En primer lugar, la carga de la prueba de demostrar que tiene riesgo de fuga y riesgo de obstaculización es de fiscalía. No puede decir no tiene arraigos y por eso va a prisión preventiva. Entonces, se invierte la carga de la prueba a la defensa y ahora la defensa es la que tiene que demostrar que no se va a huir. Bueno, así lo hemos estado haciendo, ¿no? Y entonces la defensa presenta los arraigos domiciliario, familiar, laboral, y empieza a tratar de convencer al juez de que no se va a ir, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, yo puedo utilizar, eso ha sido muy divertido, hace poco hemos tenido una audiencia en donde no teníamos un solo arraigo, no teníamos un solo documento, no teníamos arraigo laboral, no teníamos arraigo domiciliario, pero al señor lo habían intervenido en su casa. Y hemos utilizado el acta de detención y la inspección fiscal
donde el fiscal decía, bueno, se le ha detenido en su domicilio que está ubicado en tal, que corresponde al domicilio de René. Hemos utilizado la propia acta de la fiscalía para demostrar que ellos mismos han ido a detenerlo en su casa. Entonces, tiene arraigo domiciliario. ¿Se entiende? O sea, la agilidad mental para buscar los argumentos necesarios para anular los argumentos contrarios o para elaborar argumentos lógicos que fundamenten nuestra posición. Tenemos ahora, Juan Gabriel Cepeda nos ha dado este vuelco que yo necesitaba para entrar en el tema de la investigación defensiva. En vez de atacar los argumentos de la defensa, elaboró un argumento a favor de su teoría del caso. Y eso está perfecto. No podemos ir de frente solo a negar lo que dice Fiscalía, ya habíamos dicho. Entonces, está bien, puede llorar y puede hacer estas cosas en audiencia, pero esta persona presenta manipulación dramática. Y esto no lo digo yo, señor juez. Falacia de autoridad. Estamos dándole autoridad, lo dice el experto. Hay un psicólogo que, si bien es cierto, el perito de la fiscalía ha dicho que tiene afectación, es porque él no ha aplicado su objeto de peritaje, no ha sido para determinar si tenía características de una persona manipulable, ha sido para determinar que tenía daño y aplicó los indicadores para determinar que tenía daño. Obviamente, el psicólogo hizo su trabajo y salió con resultados de que tenía daño, pero porque el psicólogo no buscaba identificar a una persona manipuladora. Mientras que el psicólogo que yo he presentado, sí, señor juez, él sí vino con ganas de buscar qué cosa había en esa cabecita. Y él determinó que tiene una manipulación dramática, que tiene delirios traumatizantes, que tiene delirios de persecución, ¿no? Como lo que nos había comentado Michelle Chinchilla. No, perdón. Bueno, la compañera anterior. Entonces, Juan Gabriel Se Cepeda repita, no Juan, que solamente... esta clase estuvo genial. Perdón, Jorge Vera. Sí, No, nada. Muy bien, entonces, Juan Gabriel Cepeda nos ha dado ese vuelco que necesita la defensa para prender el foquito y empezar a identificar de que la defensa también debe hacer investigación, debe hacer argumentos a favor y debe buscar la manera científica de darle peso a esos argumentos. No nos olvidemos, el secreto del éxito es la argumentación lógica combinada con argumentación jurídica legal y la retórica. Estas tres juntas nos van a dar esta agilidad, esta característica de ser oradores, no solamente que venimos a dar un discurso, sino vamos a estar preparados científicamente para tener razón. Y con esto no solamente quiero que ustedes defiendan posiciones, sino que también el ganador también se deja ceder. Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a atacar a la víctima, el juzgador va a creer que nosotros vamos a defender a capa y espada al imputado sin necesidad de buscar la verdad. Y bueno, no le digamos nada, ¿no? Porque en realidad la verdad jurídica no es igual que la verdad material, pero nosotros no debemos exteriorizar eso en audiencia, sino ponernos en el lugar del juez. No hay mejor forma de hacer argumentos que convenzan al juez que ponernos en su lugar. Empiezo a decir los argumentos a alguien que trabaje conmigo o a mí mismo y ver si me puedo convencer yo mismo, ¿no? O me pongo, o de repente como tenemos este sesgo de confirmación de como nosotros tenemos esa teoría del caso, cualquier argumento que hagamos a favor de la nuestra va a tener razón para nosotros. Entonces tenemos que hacer este ejercicio con alguien más, demostrarle nuestros argumentos, decirle, mira, te convenzco, te convence todo esto. Entonces, quiero que se entienda esto, ¿no? Quiero que se entienda que el secreto del éxito es esto, es combinar todo esto. Juan Gabriel Cepeda, ¿alguna reflexión final que quieras compartirnos? Algo que no te haya quedado claro, te ha gustado el taller, ¿qué nos puedes decir? No, definitivamente una excelente ponencia. Quiero comentarles algo para que no solo lo sepan, sino que también que los admiro mucho. Al profesor Vera, ya he estado con él en otras ocasiones y la verdad que muy impresionado con lo que ustedes hacen. Eh, Profesora, el día de hoy también le tengo que decir de que yo soy un ingeniero aeronáutico y en la actualidad estoy estudiando Derecho. Entonces, ya voy a la mitad de la carrera, pero sí, la verdad, los felicito por hacer esto y estoy muy impresionado. Muchísimas gracias por todo esto. Sí, Juan Gabriel nos ha descubierto.
No porque diga Daniela Vera y Jorge Vera, sí. El señor es mi papá. Acá nosotros cultivamos mucho el conocimiento y me da gusto que les haya servido. A ver, Héctor Quina, ¿quién quiere participar? Dado el Muy audio. buenas tardes, distinguida maestra. Fíjese que yo soy juez de paz acá en Guatemala. Precisamente el día de hoy tuve una audiencia en donde me di cuenta que una de las partes estaba tratando de acotar la buena fe del juzgador en virtud de que presenta una audiencia anterior, es una audiencia de alimentos en el cual el argumento que hace que su patrocinado estaba eh, enfermo, por eso no se presentó a la audiencia anterior a la de hoy, que siempre lo típico de los abogados presentan certificados médicos en las que hacen este tipo de situaciones. Yo le pregunto a usted como abogada, de acuerdo al Código de Ética Profesional de los abogados a nivel internacional, ¿qué opinión da usted hacia este tipo de profesionales en los cuales pues tratan de convencer la buena fe del juez en cuanto a las presunciones legales y humanas y a la sana crítica que debe de realizar? Yo quisiera que, ya que estamos en una ponencia a nivel global y general, quisiera que pues me diera su opinión en cuanto a este tipo de situaciones, que no debería de hacerlo. Es mucho mejor llegar a una buena conciliación y no tratar de acudir a argumentos fácticos o probatorios que pues tratan de confundir al juez, únicamente distinguida ponente. Bueno, ¿no? La moralidad ligada a la profesión es un tema que podría ser materia de debate de muchas horas, ¿no? La moralidad para cualquiera, como conversaba con alguien en la tarde, ¿no? El concepto de justicia existe en todas partes, pero el significado literal no es el mismo para todos. Entonces, la moralidad y la ética profesional muchas veces es pues un simple rol utópico, ¿no? Y lamentablemente yo no sé quién lo dijo porque teníamos recuerdo una clase en la universidad que nos preparaban para los que queríamos proyectarnos a defensa, teníamos un profesor que nos decía, ¿para qué te proyectas, no? Y yo siempre, a mí me gusta mucho litigar en materia penal. Quiero aportar ahora por entrar a la fiscalía para cambiar un poco el chip, pero mi pasión ha sido durante varios años la defensa. Sin embargo, nos empezaron a inculcar este del derecho a mentir, que el derecho a mentir era del imputado, no nuestro, pero nosotros había que asesorarlo a cómo mentir, pues, ¿no? Y este tipo de moralidad y este tipo de cosas que hacen salvar una audiencia, como juez, pienso yo, como poniéndome en su lugar, señor juez, señor Héctor, yo le diría que tome esto como baches en el camino, porque al final de cuentas lo que vale es la argumentación al final. Puede prolongar la audiencia y hacer cosas que prolonguen el tiempo del juicio, pero al final lo que va a valer es la preparación profesional y usted tiene que demostrar su imparcialidad y buscar porque yo siento que el rol del juez es elevar la calidad profesional de las personas con las que se encuentra. Si yo me encuentro con un abogado que intenta sorprenderme o intenta engañarme, yo lo pongo en evidencia y le digo, ¿sabe qué? Mejore su estrategia porque con esas cosas no va a ganar el proceso. Es más, me deja una imagen manchada o mancillada de su profesión y de su ejercicio profesional y ¿sabe qué? Ha actuado mal, porque ahora cualquier argumento lógico, jurídico, retórico que usted me exprese va a estar mancillado por la ética que usted no tiene. Mm. Entonces ya le resta mucho, ¿verdad? No aportemos por eso. Si quedamos mal, el abogado vive de su honor, de su prestigio.
Entonces, no solamente prestigio para con los clientes, prestigio con los magistrados que te encuentran, porque si tú vas como abogado, entras a la fiscalía, ay, ahí viene esa abogada que solo sabe poner quejas, ay, ahí viene ese abogado que solamente viene a mentirnos acá. Entonces, ya le resta validez a tu preparación como profesional. Eso, ¿no? El rol de los jueces y de otros abogados como nosotros que nos encontramos con otros profesionales es, la finalidad es elevar la calidad profesional. Si alguien viene y yo me encuentro con un fiscal súper preparado, me va a obligar a mí a prepararme más para estar a su nivel y poder competir contra él. Y si viene un juez que me exige más preparación profesional y me exige más nivel y me dice, por favor, deje esas tretas baratas de decirme que su cliente está enfermo, prepárese mejor y trate de convencerme. Así se eleva la calidad profesional. ¿Alguien más que quiera participar? Le quiero dar un pase a mi papá, a Jorge Vera, que yo le quiero agradecer porque gracias a esta preparación nosotros buscamos esta excelencia profesional aquí en nuestra localidad y tratamos de darle este conocimiento a abogados jóvenes también. Entonces, no sé si puedes dar unas palabras. Sí, muchas gracias y nuevamente muchas gracias por estar presentes con este auditorio tan excelso de profesionales que buscan la capacitación, ¿no? Eso es importante, sí, efectivamente, cuando Danielita tuvo, la maestra Daniela Vera tuvo 14 años, yo le dije, la, el éxito es adictivo y creo que desde los 14 hasta la edad que tiene, todavía es muy joven, ha logrado pues hacer una carrera y una maestría con un excelente performance que yo me siento orgulloso de ella, ¿no? Y agradezco también a todos los asistentes y a la Red Académica de Guatemala por esta oportunidad de escuchar a Daniela, a la maestra Daniela Vera, que realmente tiene un tema científico jurídico bastante importante que debemos nosotros abrazar, porque es la base realmente de nuestra carrera, porque todos los días, todas las audiencias que nosotros vamos a convencer, vamos a hacer justamente esto que está tratando esta ponencia. Vamos a ganar, pero de la forma correcta. Y si podemos agregarle el tema científico a nuestros argumentos, entonces estoy seguro que vamos a hacernos cada vez mejores abogados. Muchas gracias, maestra. Gracias, gracias. Terminamos la intervención con jueza Merari. ¿Puede ser? ¿Que está levantando la manito? ¿Tiene el audio activado? Intente abrir su audio, por favor. Ya tiene Ahora activado sí, su ahora micrófono. sí. Sí, muy buenas tardes, maestra Vera, y a todos los participantes, ¿verdad? Sí, le felicitamos por esta disertación y quiero decir, ¿verdad? Como juez de sentencia, ¿verdad? Nosotros también, lo organismo judicial, pues nos exige excelencia académica. Entonces, pienso que el juez siempre mira de un punto tridimensional, ¿verdad? Porque tiene que estar atento a las argumentaciones y tanto del Ministerio Público como de los defensores, ¿verdad? Y sí hay excelentes defensores también, ¿verdad? Que es de admirar también y pienso que lo importante del defensor es que tiene que lograr convencer al juez, ¿verdad? Esa convicción, ¿verdad? Si, como está el secreto profesional, pero por lo menos tiene que tratar de implantar la duda, ¿verdad? En su argumentación. Entonces, le felicito por este tema tan importante, ¿verdad? También me ha fascinado y muchas gracias. Solamente eso, maestra. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, licenciada, creo que con eso concluimos. Ha sido un honor para mí, o ha sido un placer darles este pequeño granito de conocimiento que espero que les sirva un montón. Este es un tema bastante extenso, interesante, muy lindo. Podemos hablar muchas horas sobre las características del debate, cómo usar las falacias a nuestro favor, las técnicas de manipulación, la oratoria. Es un tema muy lindo, ¿no? No debemos tomar la manipulación como algo malo porque nos sirve para argumentar y nos sirve para elaborar argumentos a favor o en contra de lo que expresamos, de nuestra teoría del caso. Y todas estas características, si nosotros las dominamos, estos términos, estas palabras, estos conceptos, ideas que nosotros podemos dominar y que podemos utilizarlos, nos sirve también
nos sirve también para darle peso a nuestros argumentos. Acostumbrémonos a no buscar el camino fácil, a buscar que el derecho vuelva a tener ese prestigio que tenía antes, ¿no? El decálogo del abogado de nosotros acá nos dice que demostremos que si en algún momento nuestro hijo nos pregunta qué carrera debemos seguir, sea para nosotros un honor ofrecerle o persuadirlo de ser abogado. Que sea un honor ofrecerles formar parte de nuestra carrera que es tan buena y es tan noble. Gracias. Muchas gracias, maestra. Agradecemos mucho su ponencia. Gracias por compartir esos conocimientos. Y pues queremos compartirle un reconocimiento de parte del Centro Universitario del Sur CUNSUR, Escuintla de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Integrado de Ciencias Forenses, así como del presidente de la Asociación de Red de Innovación Académica de Guatemala para Latinoamérica, y del director internacional y decano nacional del Colegio Oficial Internacional de Doctores. El reconocimiento dice, por su notable participación en el Diplomado Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, al disertar el tema lógica proposicional aplicada a la argumentación jurídica, se le hace entrega a la magíster Daniela del Carmen Vera Barría, con duración efectiva de 2 horas, dado a los 10 días del mes de junio. Muchas gracias, maestra, y No, pues esperamos tenerla pronto nuevamente con nosotros. Gracias a todos por estar presentes y le haremos llegar su reconocimiento vía electrónica. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga y feliz tarde. Gracias a todos, hasta luego. Hasta pronto. Bendiciones.